¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Nación Peraná. Hoy tenemos un invitado especial, al mismísimo Jesús Campos. Este caballero es gobernador indígena y secretario nacional e indígena, ¿no? Bienvenido, caballero. Bueno, pues muchas gracias y también por darme el espacio para poder compartir, ustedes que tienen mucha audiencia, y poder compartir con nuestro pueblo indígena, no solamente en el estado de Yucatán, sino en todo México, sobre sus derechos y las posibilidades de que ya puedan reclamarse estos derechos para un beneficio directo en sus comisarías, principalmente, y también en algunas colonias donde también hay comunidad indígena. Pues muchas gracias. ¿Qué hace un gobernador indígena? Bueno, ¿qué es lo que debe de hacer un gobernador indígena, no? ¿Qué es lo que debe de hacer un gobernador indígena? Primero, trabajar para dignificar a su pueblo. Ese es el objetivo, creo que principal. Dignificar a los pueblos para poder honrar a nuestros ancestros. El día de hoy, pues realmente es algo que no podemos presumir que tengamos. Nuestros pueblos no viven con una vida digna, no viven con salud, no viven con transporte, no viven a veces ni con el respeto de lo que es ser indígena. Por allá son más de unos que se dice que si no es ofensa ser indígena, ¿no? Y claro que no, pero muchos no lo sabemos. Yo no lo sabía en su momento. La palabra indígena significa nacido de la tierra. Entonces, esa es la palabra indígena. Eso es lo que significa, nacido de la tierra. Entonces, todos somos nacidos de la tierra. La única diferencia es que además somos nacidos de la tierra, pero tenemos una sangre, una genética de la cultura base del territorio donde nacemos. Okay. Entonces, ser indígena es ser descendientes de nuestras culturas, zapotecas, mexicas, aztecas, y aquí en todo este territorio maya. Ser indígena es ser los descendientes del territorio maya, y que mucha gente no conoce ser indígena y que se ofende cuando de repente les he mencionado, es que somos indígenas, y se molestan y empiezan inclusive a decir, indígena tú y que esto y que lo otro, no me vas a venir a ofender. Y yo entiendo eso porque es lo que nos han inculcado, avergonzarnos de lo que somos. Y cuando en lugar de avergonzarnos debemos de sentirnos plenos y orgullosos porque venimos de una de las culturas, unas culturas de las pocas consideradas civilización, porque tenían un desarrollo y un respeto por toda su población, lo que no todas las culturas lo tenían, pero esa era la cultura maya. Entonces debemos de sentirnos dignos y diferenciar, informar. Te doy gracias por la oportunidad, informar, porque nosotros somos indígenas, somos también yucatecos, somos también mexicanos, somos también americanos por el país, sí, es cierto, pero antes que todos esos nombres existieran, existió la cultura maya en este territorio y nosotros somos descendientes de esa cultura maya. Y mucha gente desconoce que la cultura maya es Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Todo ese es el territorio conocido como territorio maya. Y mucha gente cree, inclusive los campechanos, de que los mayas estaban en Yucatán. O sea, estamos tan desinformados de nuestra grandeza cultural y de nuestro linaje del cual nosotros venimos, que ni siquiera los chapanecos saben que son mayas. O sea, ni siquiera, digo, estamos, pero hay un trasfondo del por qué. No se nos informa. Obviamente, imagínate que el territorio nacional, casi una tercera parte, pues resulta ser indígenas mayas. Imagínate el poderío político que podríamos tener, pero que el día de hoy no lo tenemos como pueblo indígena, y que inclusive nos sentimos avergonzados muchos cuando se nos dice indígenas en lugar de sentirnos orgullosos. Entonces, tú me preguntaste de inicio, ¿qué es lo que hace un gobernador? Primero es sentirnos orgullosos y transmitir ese orgullo de ser indígena. Yo soy nacido de comisaría y puedo venir el día de hoy con mis ropas cuando voy a las ceremonias que me pongo y mis collares, pero no, hoy decidí venir de saco. Hoy decidí, porque aunque soy nacido en una comisaría y mi abuela hablaba maya a escondidas, porque daba vergüenza, fue lo que se le inculcó, hablaba mayas a escondidas, hoy decidí venir porque está mal esa idea de que ser indígena es no tener conocimiento, no tener estudios, andar de chanclas y taparrabos. Es mentira, es mentira. Tenemos muchos indígenas millonarios, muchos indígenas de prestigio, de conocimiento académico, muchos indígenas de prestigio y de conocimiento de la naturaleza.
Una vez alguien me dijo, es que ellos son ignorantes, y se refería a gente de comisarías. Y le digo, espérame, ¿sabes qué significa el sonido que está haciendo el pájaro en este momento? Porque estábamos en un parque y él me dijo, pues no, está cantando, pero ¿sabes qué está cantando? ¿Qué es lo que se está comunicando? Y me dijo, no. Y digo, pues te puedo asegurar que si vas a una comisaría y le preguntas a uno de nuestros abuelos, te va a decir qué está diciendo el pájaro, qué es lo que quiere, qué se está comunicando, si está hablando a una hembra, si está hablando a sus crías, porque te va a hablar de su sabiduría. Y por ello, pues tú te podrías considerar ignorante. Y sí lo eres, porque es algo que ignoras. Pero no es el tono ignorante la parte despectiva de que eres menos. Todos somos ignorantes, pero todos tenemos un conocimiento que otro desconoce. Y es la parte que yo estoy, digamos, en mi labor, que doy gracias a Dios y doy gracias a todas las personas que de alguna manera me formaron con esta mentalidad de que si tenemos herramientas que otros no tienen, podamos trabajar para que a los otros les pueda ir de una manera pues mucho mejor. Y qué mejor que honrar a nuestros ancestros, pues es dignificando y sentirnos orgullosos de donde venimos. Reconozco que hay personas que se sienten muy orgullosas de ser yucatecas y que se sienten muy orgullosas de bailar los folclores, pero los folclores son españoles y la palabra yucateca le impuso pues los españoles. No es originaria de este territorio maya. Nosotros tenemos todavía, casi tenía nuestras danzas autóctonas. Y pocas personas y muy pocos pueblos conocen una danza autóctona maya. Y también estamos llevando danzas autóctonas a nuestros pueblos para que vean la grandeza de no solo bailar, sino de comunicarse con todo aquello que vive en nuestro planeta, con la cosmovisión maya, que era a través de nuestros sonidos de tambores, de caracoles, de timbales y de nuestras danzas autóctonas. Y pregunta, ¿tú has visto alguna danza autóctona maya? No. Y sabías que los folclores son españoles, por eso no solamente se baila en Yucatán, sino en todo México y en todo Latinoamérica, los territorios que conquistó España. Yeah. Y todo nuestro pueblo cree que son bailables originarios mayas. Y no lo son, porque los mayas tenían danzas y con alguna visión cósmica, ancestral. Algo que comentas, la palabra cosmovisión maya, y es muy interesante porque tuvimos un invitado aquí que se dedica a la agro ¿De los pájaros? No, los pájaros, era ecoagrónomo, si no me equivoco, que él trabaja en cosechas y todo, y él es el que ayuda a acá saber en qué momento cosechar, qué tierra hacer, dónde sí, dónde no, pero lo hace a través de la cosmovisión maya. Dice, este pájaro no, por esto y esto. No, el pájaro está diciendo que no. Oye, la tierra se ve así, necesitamos hacer una quema. No, ¿sabes qué? Y de esto ya no, otro proceso, y así. Como dices, son cosas que se van perdiendo y que pues no hay... Sí hay manera de mantenerlo vivo. No solo de mantenerlo vivo, aquí viene la parte del rescate, y es responsabilidad de todos. El hecho de que desconozcan, lo dicen las leyes donde nos ejecutan a cada rato, el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Esas se las he estado aplicando a la Suprema Corte, a los jueces, a los mismos diputados. El que ellos desconozcan la existencia del artículo 2 de los derechos indígenas no los exime de todas las violaciones que han hecho sobre los derechos indígenas, de los cuales vamos a platicar. Pero en esta parte es que el desconocimiento de nuestra ancestralidad, porque nos los han ocultado, ha habido una intención para no difundirlo, y nos los han ocultado tanto que el día de hoy yo puedo decir que los políticos ni siquiera saben lo que se nos ha ocultado. Eso quiere decir que ni siquiera podemos... la palabra que muchos utilizan, culpar, yo no lo utilizo, no la podemos responsabilizar porque ellos lo ignoran también, aunque las leyes que hacen sí ponen de que el hecho de que desconozcas no te exime de tu responsabilidad, pero sin embargo yo no los hago responsables. ¿Por qué? Porque también los políticos de hoy en día desconocen toda la cosmovisión, no solo de los mayas, sino de las 68 culturas reconocidas en nuestra Constitución en México, las desconocen el propio artículo 2. Entonces,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestro compromiso es difundirlos, acercarnos a hablar con los políticos de todos los partidos, o mejor dicho, con los políticos en cargos públicos, no independientemente de qué partidos, una vez que están en cargos públicos es su obligación resarcir el daño, es su obligación atender lo que marca la Constitución y lo que marcan los tratados internacionales, que también está estipulado en el artículo 1 constitucional, que México está obligado a cumplir con los tratados y acuerdos internacionales, y también incluye los derechos indígenas, y hasta el día de hoy no se han cumplido. Tenemos un artículo 2 de derechos indígenas, pero que tampoco se han cumplido. Entonces, tener leyes que no se ejecuten, que no se respeten y que no se atiendan, de nada nos sirven tener leyes. Pero también se requiere un pueblo que sea quien los exija, quien los reclame. Entonces, no tenemos un pueblo que lo reclame, pues entonces no hay delito que perseguir si no hay quejoso. Entonces lo que estamos haciendo es conformar ese pueblo indígena que conozca de dónde viene su linaje. No es el linaje yucateco, ese es un linaje mestizo, es un linaje de las mezclas de las dos culturas, en este caso maya-español. Pero si hablamos de la cultura maya, tendríamos que hablar entonces del linaje maya y cuáles son los derechos como indígenas, los cuales pues estamos difundiendo y que hemos tenido grandes avances, como te había yo comentado, ¿no? La demanda que se puso, entre otras 21 personas y un servidor, metimos una demanda contra la Constitución del Estado del artículo 7, que no contempla los derechos indígenas. Esa demanda se ganó el 18 de abril, casualmente también es mi día de cumpleaños, se ganó el 18 de abril del 2022 y le estuvieron dando largas y yo seguí un proceso de impugnación y pláticas, porque no se trata de pelear, pláticas con diferentes grupos de diputados y al final de cuentas, pláticas de que se enteren de lo que desconocen y al final de todo, pues sí se les pudo compartir mucho de lo que estaban siendo violados los derechos indígenas, y puedo decir que hubo un gran avance porque hay una iniciativa que se envió al Tribunal Electoral donde metimos la demanda y donde se ganó, donde se estipula un regidor indígena en cada uno de los 106 municipios en el estado de Yucatán, y donde hay una indicación para el tribunal, para el YEPAP, para que establezca la reglamentación para elegir a los regidores indígenas, a las presidencias municipales para modificar sus reglamentos municipales para la inclusión de este regidor indígena sin partidos políticos. Va a ser un regidor indígena y ahí vamos a iniciar otro proceso, el YEPAP. El YEPAP no sabe ni siquiera el derecho indígena, porque si lo supieran ellos hubiesen defendido el derecho indígena que no se estaba cumpliendo. Los mismos diputados desconocían y tampoco defendían. Nadie había defendido. Fuimos 22 personas que metimos una demanda y que se ganó. Y a través de una gestión que estuve llevando con diputados, es que se mete esta iniciativa, pero que sigue teniendo violaciones a los derechos indígenas. El derecho indígena es el autogobierno, a la autoadministración y a la autogestión. No nos van a decir cómo elegir un representante indígena, porque eso lo tiene que decidir el pueblo. No nos van a decir que usemos la forma que no ha funcionado a un país, como el hecho de elegir con un voto secreto, que ha sido la mayor trampa en la democracia que podemos haber tenido en nuestra nación. Porque gane quien gane, los desconocemos. Siempre está que si ganó, que si fue fraude. Nuestros pueblos indígenas a mano alzada eran sus votaciones, viéndonos las caras, contándonos de frente. No hay manera de hacer fraude. Y el que alza la mano por uno va a responder por el que uno vota. Porque si yo voté por ti, yo alcé la mano para que tú me representes. A mí me van a venir a reclamar los que no confiaron en ti, porque yo sí confié en ti y por mi causa todos estamos pagando. Es totalmente otra cosmovisión. Y donde el poder lo tiene el pueblo, no las cúpulas de los gobiernos ni el partido, porque el pueblo vota a través de su asamblea en asuntos importantes, no representantes que al final se han vencido por 8, 7, 6 millones de pesos en una bolsa y todos alzan la mano. Hemos visto en los últimos años, pero podríamos hablar de los últimos 30, pero en los últimos recientes, donde mandan 24,000 hojas de tantas iniciativas y en menos de 3 horas ya fueron firmadas y aprobadas.
¿Para qué le pagamos a diputados y senadores si no leen ni siquiera la primera hoja de esas iniciativas? Si al final va a ser lo que diga el presidente, ¿por qué no los despedimos? Todo ese dinero puede salir para nuestros pueblos indígenas y también para las colonias pobres y de escasos recursos, o para la inversión de pequeños emprendedores. Pero estamos manteniendo diputados, senadores y así algunos otros cargos que no están cumpliendo con su función. O no es cierto que ese tiempo han tardado las últimas iniciativas. Unas cuantas horas de 3,000, 4,000, 24,000 hojas de iniciativas y firman de lo que el pueblo conozca o desconozca, no nos eximen la responsabilidad. Y tenemos a muchos pagando precios de cosas que por los que votamos, nuestros representantes nos traicionaron porque ni siquiera elogiaron. Y eso no es una mentira, esto es algo real. Vean cuánto tiempo tardaron las últimas iniciativas en pasarse. Y así han venido los últimos 30 años. Antes duraban 3 días, 5 días, pero igual al final no leían. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Decirle a nuestro pueblo que el artículo 2 y los tratados internacionales de la ONU, de la OIT, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, Constitución Mexicana, están obligados a cumplir la nación. Y la nación no es el gobierno en turno. La nación constituida por pueblos, por un pueblo pluricultural de 68 etnias y un grupo no étnico. El grupo no étnico desde hace 500 años nos está gobernando. Y el grupo étnico, descendiente de las culturas de todo nuestro territorio nacional, nunca ha gobernado. Ganamos también el que participen diputados y senadores como representantes indígenas, pero tiene que ser a través de los partidos políticos. ¿Y a quién eligen los partidos políticos? A gente que no es indígena. O que sí, pero que están dispuestos a alzar la mano según lo que les diga el gobernante en turno, aunque eso cause pisoteo a los derechos de nuestros pueblos indígenas. Está complicado. Está complicado, y ahí es donde te había yo compartido lo que viene siendo el presupuesto de egresos, de gasto para todo el país de la Federación, donde se habla en el anexo 10, donde dice el anexo 10, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. El monto para el 2024 de 153,393 millones 625,318 pesos. El año pasado de 141, el año anterior de 124, el año anterior miles de millones de pesos que salen etiquetados a nombre de nuestros pueblos y comunidades indígenas. En los últimos 5 años no hemos visto ningún beneficio. Y pasó una pandemia, sí es cierto. Pero en nuestros pueblos y comisarías también se enfermaba y se moría la gente. Y no hubo absolutamente ningún cambio en nuestras comisarías. Y esa es la parte donde estamos diciendo. Como el derecho de tener gobiernos. En Oaxaca, 418 municipios tienen gobiernos indígenas, sin partidos políticos, electo a mano alzada, y donde el INE solo va como observador, y las reglas las ponen los municipios. Algunos municipios se eligen cada año y medio a su presidente municipal. Una pregunta, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? Quizás no lo sabemos porque los medios que participan en juegos de intereses económicos, y el día de hoy son medios tradicionales y medios también de redes sociales, que ya participan también en ello, no nos informan cómo llegaron a ello. Vicente Fox, en el 2003, hubieron algunos pueblos que sacaron a los policías, a los presidentes municipales, inclusive fue a través de la iglesia, que se quedaron con el poder y empezaron a formar sus gobernanzas indígenas. Vicente Fox llegó a un acuerdo. En el 2001, Vicente Fox modifica el artículo 2 y da derechos indígenas. Y es donde en el 2003 se empiezan a conformar los gobiernos indígenas, pero que tuvieron que utilizar algo de fuerza. Pero algo de fuerza a través de la unidad de los pueblos.
En todo México se reconoce al estado de Yucatán como uno de los pueblos con más indígenas. Pero la realidad es que nuestro estado de Yucatán, como Quintana Roo, Campeche, después de la guerra de castas, donde se hizo una masacre por 55 años de los mayas, estaba prohibido hablar maya, porque te cortaban la lengua o te ahorcaban. Por eso las chichís, los nohoch, no enseñan a sus hijos ni a sus nietos mayas, porque todavía tienen con ese miedo que se generó en las guerras de casta. Cuando se independizó, aprovecho para compartirte, ¿no? La República de Yucatán fue algo que existió. La República de Yucatán era Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, Belice y Guatemala. En 1821, que termina la independencia de la Nueva España, no de México, no existía México, la independencia de la Nueva España, donde los criollos españoles de sangre pura, nacidos en el territorio que hoy conocemos como México, se habían cansado de trabajar para mandar todo a España y tratados como españoles de segunda por no haber nacido en España. Y ellos iniciaron la independencia de España. Los españoles nacidos en este territorio iniciaron la independencia de España. No los mexicanos, no existían mexicanos. Y utilizaron a sus plebeyos, esclavos, lo que le quieran ustedes llamar, que eran los indígenas. Los que sí eran mexicanos. Los indígenas, no existía México en ese entonces. Los utilizaron, pero para ellos quedarse con el poder. No para liberar al pueblo, sino para ellos quedarse con el poder. Y eso nos los han deformado con la historia. ¿Ah? Claro. Posteriormente se va creando diferentes nombres hasta que el día de hoy tenemos como lo que vemos en las monedas, ¿no? Estados Unidos mexicanos, sí, que es un grupo de estados que se unieron y para conformar el territorio mexicano. ¿Y en qué punto entra la independencia de Yucatán? La independencia de Yucatán en 1921, después de que se firma con Iturbide el término de la independencia de España, la península de Yucatán se anexa a lo que se consideró como la república, que cuando Iturbide quedó también como una monarquía. Pues no tardó mucho tiempo, un año, y pasó a ser república. Y entonces la República de Yucatán se anexa los 5 estados, menos Guatemala y Belice, que aprovechan y se separan en ese momento. Pero la bandera que tenemos el día de hoy, en el asta, aquí en el norte del estado, era la bandera de la República de Yucatán, porque existió esa república. La guerra de castas en 1847... vuelve a haber una independización, pero ya solamente Quintana Roo, Yucatán y Campeche se separan de la República Mexicana. Y al año siguiente se inicia la guerra de castas, donde los mayas quieren acabar con el cacicazgos y a través de la lengua maya, pues empiezan ahora sí que a amarrar, a matar y a acabar con sus caciques. Lo cual la gente de poder pidió ayuda de nuevo a la federación, sí, y entonces mandaron al ejército para acabar con los mayas. 55 años, la guerra que más tiempo ha durado. No fue la Revolución Mexicana, la independencia de la Nueva España de México, no. Fue la que se dio en este territorio, la península de Yucatán. 55 años duró la guerra de castas, hasta que terminó en Bacalar en 1902. Y tenemos muchos bustos de Benito Juárez que se nos habla y se nos restriega aquí en este lado del país, como si fuera el héroe. Benito Juárez fue el que más mayas mató, donde el respeto al derecho ajeno se refería a los de poder, porque los indígenas no tenían derecho. Entonces, cuando lo hablamos y lo escuchamos el día de hoy, nos sentimos parte de ese léxico, de esa expresión. Pero no teníamos derecho los indígenas. Se refería a la gente de poder. El respeto al derecho de la gente de poder es la paz. O sea, y mandaron a matar a 55 años la guerra de castas. Y eso nos los deforman los libros de texto.
Una pregunta. Según la historia, según he escuchado, los mayas tenían mucho poder sobre esa guerra. O sea, llegaron al punto en el que sí iban a ganar la guerra, pero como comentas, ¿no? Y le pidieron apoyo y fue cuando los abolieron. Claro, los mayas iban a ganar la guerra. Los mayas, cuando se unió la República de Yucatán a la Federación, por otras batallas que había también con el ejército francés y con rebeliones también del ejército español, bueno, no rebeliones, invasiones que se dieron también, pues los mayas también fueron allá y fueron entrenados. Cuando regresan acá ya estaban entrenados. Y es cuando inician la guerra de castas, con cierto entrenamiento pero poco armamento. Y es cuando entonces viene aquí la Federación con todo su poderío y empiezan a matar mayas. Pero habían tantos mayas y tanto corazón y tantas ganas de defender su territorio que 55 años duró la guerra de castas. Y eso no nos los presumen, ni siquiera es conmemorativo a nivel nacional y somos parte de un país completo. Pero no se habla de la guerra de castas porque fue la rebelión más grande que ha habido de un pueblo aquí en este territorio que hoy conocemos como México. Entonces, y a la gente que participó ni se les menciona porque se les considera como traidores. Y a partir de entonces es que se ha perdido mucho la lengua. A partir de entonces se perdieron las danzas, se prohibieron las danzas autóctonas, se prohibieron las ceremonias, se prohibieron todo lo que enalteciera a nuestro pueblo maya. Y era obligatorio hablar o te podría costar la vida. Hablar es de español. Entonces, esto es importante que nuestro pueblo lo sepa. Y no digo que no nos sentamos orgullosos de ser yucatecos, de bailar las jaranas, porque ya es parte de nuestra cultura. Al final se dio en el inter de... No somos responsables de las formas como se dieron. Y ya es parte de nuestra cultura. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar al lado y abandonar lo que también es nuestro linaje, que es la parte maya. Y aquí muy importante, del anexo de estos millones, que por allá estos millones no solo no llegan a nuestro pueblo, sino que se desvían para otros recursos. ¿Cómo cuáles? El al apoyo al adulto mayor, que viene aquí, en el anexo 10. Esto lo pueden descargar de internet para los que tengan una duda. Presupuestos de egreso de la Federación. Busquen el anexo 10 en la página 46 y busquen ahí en la página 47, donde viene en el punto 20 el programa de apoyo del bienestar para las niñas y los niños de madres solteras. No todas las madres solteras que reciben el apoyo son indígenas. No digo que está mal que esté recibiendo el apoyo. Qué bueno que reciban un apoyo. Lo que está mal es que salga etiquetado a nombre de los pueblos indígenas y se vaya también para las grandes ciudades. Eso está mal. Ya nos han utilizado mucho como indígenas. Y no hablo porque yo requiero un peso, yo no requiero un solo peso, pero sí tenemos gente en nuestros pueblos que sí lo requieren y que no lo están recibiendo. O sea, al final, si lo vas a repartir por otra cosa, como dices, que no lo etiqueten como para el indígena. Porque eso significa que solo se lavan las manos de que sí están haciendo el trabajo, cuando la realidad es que esto suena para otra cosa, ¿no? Exactamente. Si no lo etiquetan para los pueblos indígenas, va a quedar en los documentos el vacío de la atención a los pueblos indígenas. Y alguien puede decir, oye, hay que atenderlos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, hay que darle herramientas. Pero como los etiquetan y va a quedar en la historia este presupuesto para esos pueblos, si ya se les ha dado un montón. Con ese presupuesto ya tenemos los carros que vuelan y todo ese pedo. Está el programa de Benito Juárez, 13,963 millones. En el punto 11, el de salud, que no hay mucho por allá. Está el desarrollo agrario, está el medio ambiente, el bienestar, pensión para el bienestar de las personas adultos mayores, 43,294 millones. Etiquetados para pueblos y comunidades indígenas. El 50% se va para las grandes ciudades de cada estado. No toda la gente es indígena. Y se sigue utilizando el nombre de nuestros pueblos indígenas. Y no digo que esté mal, aunque sí podemos decirles que he platicado con algunas personas que tienen una pensión laboral de 16,000 pesos
y reciben luego sus 5,800 del adulto mayor, cuando ya no tienen la necesidad económica y ese dinero está etiquetado para los pueblos y las comunidades indígenas y no lo están recibiendo en nuestros pueblos y comunidades indígenas. El adulto mayor del pueblo sí, pero ese dinero no, que salió etiquetado también para ellos. Entonces, es un desvío, no es ilegal, porque también hay una ley que dice que si no se solicita, el presidente o el gobernador o el municipio lo pueden destinar para otros rubros que causen un beneficio. O sea, tiempo. Entonces, usted, identificado como indígena, puede ir y solicitar ese recurso. Sí, exactamente, acabas de decir algo muy importante. ¿Me dan 1,000 millones de pesos, por favor? Este recurso que está etiquetado para los pueblos y comunidades indígenas, si nadie lo solicita, si no hay un proyecto para tal, y si el mismo presidente que lo va etiquetando, el gobernador del estado y demás, que lo van etiquetando, no lo utilizan para lo que ellos lo utilizan, o lo utilizan para algo que no sea la parte indígena, pues esto se puede pelear. ¿Por qué? Porque está etiquetado para algo en específico, no lo pueden utilizar para otra cosa. Sin embargo, como no hay quien lo esté reclamando, pues sí lo pueden utilizar al amparo de la ley, que le pueden dar otra finalidad siempre que cause un beneficio para la sociedad. Entonces, lagunas legales. Lagunas legales o por ahí dicen huecos legales. No, yo creo que son salidas legales, no son huecos. Los diputados y los senadores, por un lado, ya hablamos de que firman sin ver, pero la gente que sí lo escribe, que no son ni diputados ni son senadores, que sí saben de leyes, que son los que se sientan a hacer toda la legislación y que además cobran por ello y ni siquiera los elegimos, ellos sí saben y van creando esos huecos para hacer todo eso. Son los regidores. No, hablo de bufet de abogados que los contratan los gobiernos para que hagan las leyes y se las pasen a los diputados para que ellos la ojeen y vean si va a ser popular y va a traer votos y alcen la mano, pero ni ellos la leen en la gran mayoría. Y para prueba está el tiempo récord en que han firmado 23,000 hojas de iniciativas o de reformas a la Constitución. Y como dicen, en los últimos 30 años se ha modificado. Sí, en los últimos 30, contando desde hoy hacia atrás, se ha modificado la Constitución por gente que las firma, diputados y senadores que desconocen todo lo que están firmando. Bueno, tú me comentaste algo muy importante, ¿no? Podemos ir a reclamar. El artículo 2 establece los derechos internacionales, se establece la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se establece la ONU 62295, el acuerdo de la ONU sobre derechos indígenas, la OID en su acuerdo 169 establece, la OEA, Organización Americana de Estados Americanos, en su artículo 2 establece que los derechos son de pueblos y comunidades indígenas, no del individuo indígena. Ok. Si no eres un pueblo o una comunidad unida como indígena, solo tienes el derecho ciudadano que tenemos todos. Porque en la cosmovisión de las culturas estaba primero la sociedad, la comunidad, que el individuo. Y en el gobierno que tenemos el día de hoy, instituido desde un rey, cuando vinieron los españoles, un reinado, está el individuo por encima del pueblo. Y si el individuo tiene poder político, si el individuo tiene poder económico, si el individuo tiene poder bélico, puede pasar sobre un pueblo. Pero en las comunidades indígenas no se podía. Porque tú como individuo a lo mejor tenías un derecho sobre un territorio y por ahí cruza un arroyo, pero dejaba de fluir agua por otro arroyo. Y ese arroyo cruza por tu tierra. Pero ese arroyo, aunque cruzaba por tu tierra, se tenía que destinar para toda la comunidad. Porque el bien común, que lo utilizan los políticos pero no lo entienden, es para todos. Tu derecho individual nunca va a estar por encima del derecho colectivo. Tener más dinero, tener más conocimiento, tener más poder político, no te va a causar ningún beneficio por sobre otro individuo, porque siempre va el colectivo.
la comunidad. Por eso se establece a nivel internacional que el derecho de pueblos y comunidades indígenas es de pueblos y comunidades indígenas que reconozcan autoridades propias. Quiere decir, del pueblo y comunidad indígena. Un comisario municipal es una extensión del presidente municipal. Un comisario ejidal es una extensión del Registro Agrario Nacional del Gobierno Federal. Los comisarios municipales y ejidales son de los gobiernos electos, con reglamentos electos, donde la prioridad es el individuo. Ellos no son autoridades indígenas. De hecho, pueden no ser indígenas. Cualquiera que tenga terreno y que compre el derecho agrario puede tener el derecho agrario. Las tierras agrarias tampoco son de los ejidatarios, son concesiones ejidales para que lo siembren, lo trabajen y lo siembren o críen animales. Y ellos pueden vender ese derecho a cualquiera, siempre y cuando sea mexicano, pero puede que no sea indígena. Y aquella persona que lo compre mexicano, que no sea indígena, puede también terminar como comisario ejidal. Ok. Me dices, ¿cómo es que llegaron en Oaxaca a eso? Bueno, ellos reconocieron autoridades indígenas, autoridades como propias. en tu caso, ¿no? Como es en mi caso, que hubo una convocatoria de elección para el 2022, para el 14 de mayo en Yaxcucul, y asistieron 54 municipios, 54 representantes de municipios, 865 personas están en la firma de asambleas, y me reconocen como gobernador indígena. ¿Cómo se Pero fue realiza? una elección, hubieron más personas, declinaron por mí, y luego todos los demás a mano alzada se votó. Todo esto está grabado. Hay un oficio de convocatoria de la elección, cuando yo solamente era del Distrito 8, representante indígena, y hay un oficio de convocatoria sellado por el gobierno del Estado, sellado por el INE, sellado por el YEPA, porque se hizo, el proceso legal se hizo una convocatoria. Ahora me preguntan, ¿yo soy gobernador indígena de todos los indígenas en Yucatán? No. Yo soy gobernador indígena de los que me reconocen como gobernador indígena. De los que no les puedo quitar su derecho de elegir su propio gobierno, como el hecho de elegir si son o no son indígenas. Okay. Yo me llamo Pech Paul, hablo maya, pero me ofendo si me dicen indígena. ¿Eres indígena? No, no lo soy. Porque se vendió la idea de que indígena es sinónimo de ignorante. Ignorante. Entonces, ¿eres indígena? No, no lo soy. ¿No eres indígena? No. Sí, sí eres indígena. No, no lo soy. Yo no soy nadie para decirle a alguien que es o no es indígena. Por eso está la autoadscripción calificada. Por eso está el autorreconocerse indígena. Porque eso es una decisión personal. Reconocerse indígena. No importa si habla maya, no importa la apariencia que tenga, no importa el estudio, no importa sus apellidos. Importa su corazón. Se llama conciencia indígena. Nadie le va a vender un territorio a Quequén para que tire estiércol a sus aguas si es indígena, porque es consciente de lo que va a ocasionar su pueblo, quizás no donde vive, pero sí a los demás pueblos que están después. Esa es la conciencia indígena. Ahora me preguntan, oye, ¿y si no habla maya, y si no tiene apellidos, y si no es apariencia? Pero nació y creció ahí. Pero nació y creció ahí, ¿es indígena? Yo le voy a decir algo, es muy claro. Y cuando alguien me dice, me gusta mucho el derecho, y invito a todos los jurídicos una plática conmigo, cuando alguien me dice, es que es interpretación, ya me lo dijeron algunos jueces, pobrecito de los jueces. Cuando vas a interpretar quiere decir que hay un vacío de ley. Porque si vas a interpretar, tú interpretas una cosa, yo interpreto otra cosa, yo interpreto otra cosa, y si yo soy cristiano, y si tú eres ateo, y si tú eres ateo, pues pobrecito el que llegue que sea ateo conmigo, y pobrecito el cristiano que llegue y sea cristiano contigo y tú eres ateo. Eso es un vacío de la ley porque lo va a dejar a la voluntad de un individuo. Y la ley debe ser clara, no debe tener ese vacío. Entonces, aquí es muy claro. Los derechos internacionales indígenas y el artículo 2 habla de la conciencia indígena. Hernán Cortés llegó a este territorio siendo español. Gonzalo Guerrero llegó a este territorio siendo español. Gonzalo Guerrero
fue Cocombalam. Murió a manos de los españoles defendiendo a los mayas. Fue gobernante maya. Ni siquiera fue gobernante indígena. Fue gobernante originario maya. Él se reconoció maya y el pueblo lo reconoció como maya. Porque estaba dentro de la comunidad. Porque generó la conciencia de lo que era el pueblo y el significado cósmico, el derecho a su tierra, su cultura, todo. Tuvo hijos mayas, se casó con una maya, tuvo una pareja maya. Y al final murió a manos de los españoles defendiendo la causa maya. Y fue gobernante, Cocombalam. Entonces no necesita ni la apariencia, lo que se necesita es que ames. Ideal y que sientas el amor por lo que profesas. No solamente profesarlo como lo hacen los políticos, sino además que sientas el amor. Y la otra, no solo que lo sientas, porque lo que sientes es tu derecho, autorreconocerte. Pero que seas representante indígena es otra cosa. Eso implica, el que tú te reconozcas solo depende de ti, pero el que te reconozcamos representante depende de nosotros, los indígenas. Porque para poder construir una comunidad se necesita que todos estén dentro del entendido, que tengan la misma cosmovisión. Claro, así que es, y sin embargo el día de hoy hemos ganado, trabajamos para otros, la representatividad indígena, a través de los partidos políticos, que sigue siendo una mentira de una representatividad indígena, pero no nos queda de otra, tenemos que seguir avanzando, porque ya es un avance, pero es una representatividad indígena que la cúpula de un partido, PRI, PAN, Morena, PRD, de lo que sea, ellos eligieron quién va a ser representante indígena. ¿Cómo ves eso? Y no los indígenas. Es que es un pedo, porque volvemos al mismo punto, ¿no? No existe esa conciencia, no se difunde esa conciencia, está mal establecido en el contexto indígena. Está mal establecido. Yo te agradezco de nueva cuenta el hecho que me das la oportunidad de compartir, tienes mucha audiencia y si alguien tiene una duda, ¿qué gano yo? Yo aquí no gano, yo aquí invierto, pago, doy. Tengo 2 años y medio, ya voy por los 2 millones de pesos que me he gastado, de a poquito, a veces de a mucho. Soy indígena, soy de comisaría, me siento muy orgulloso. He estado en el INE, he estado en la firma de convenio del INE, estoy en la página de la firma de convenio del INE, donde también les doy una plática de si creen que andamos de chanclas y taparrabos, es porque totalmente están perdidos del significado. Y es que así está puesto en los libros de texto. Así está puesto. Y te voy a decir una cosa, no es ni vergonzoso andar de guarache y taparrabos. Imagínense que llegan los españoles a este territorio, calor, sudor, Tabasco, muriéndose de sudor, un calor diferente al de acá, porque allá te bañas en sudor, aquí es un calor tostante, sales y te tuesta el sol, y llegan los españoles con sus vestuarios todos grandes, todo porque en España hay frío, y ven aquí a la gente con inteligencia, donde hay mucho calor, pues andan más frescos y destapados. Pues sí. Dígame, ¿quién era el que tenía poca capacidad de inteligencia? Los que andaban con este calurón todos vestidotes, muriéndose y horneándose todas las partes, o la gente que vivía acá, de acuerdo a la naturaleza y al clima. O sea, ¿quiénes eran los más inteligentes? Por eso eran civilizados los mayas, porque actuaban conforme a su naturaleza, no sobre las apariencias. Entonces, esa es la parte donde es importante estar comunicándole a la gente, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que yo les quería compartir como la parte de la identidad. Los derechos indígenas ahí están. En 1986, 84, 86, yo me acuerdo, mi abuelita iba con un tarjetón de media carta, donde decía su nombre y donde decía en la parte de allá indígena, de la comisaría, el pueblo se llamaba Dos Montes. Es mi abuelita indígena. Iba y le daban ahí sus 2 fajos de frijol con gorgojo, decían que bajaba, ¿no? Y ahí a todos los indígenas se les daba. Pero iban con un tarjetón. Cuando se hace la parte del INE, desaparece cualquier identidad indígena. Nuestra INE no identifica a nadie como indígena. Nuestro CUR no identifica a nadie como indígena, nuestra acta no identifica. Entonces hay un derecho indígena que nadie puede comprobar que lo es porque no hay un documento que lo compruebe. Porque se busca una generalización de la república, ¿no? Porque si no hay cómo te identifiques,
no tienes que ¿Cómo reclamar. reclamas un derecho en nuestro territorio nacional? ¿No? Si no llevas tu INE y vas por tu bicicleta donde la dejaste, no te la van a dar si no entregas tu INE, ¿no? De, fulano de tal, muéstrame tu credencial, ¿no? Bueno, no tenemos algo que nos identifique como indígena. Sin embargo, en los derechos indígenas se establece el derecho del autogobierno, se establece también la autogestión y la autoadministración y el derecho a la identidad. Estamos conformando los gobiernos indígenas en los municipios, porque aunque fui elegido como gobernador estatal y soy también secretario nacional del Parlamento Indígena Nahuaca, la realidad es que cada pueblo tiene que tener su gobierno, porque ya estamos cansados de que cúpulas, gente de afuera de los pueblos, gente de afuera de los municipios, elijan sobre cómo le va a ir al municipio y qué proyectos van a ir para los municipios. Yo en mi amor que tengo por mi pueblo y por esta parte, he roto con todos aquellos que hablaban de gobernanzas estatales porque quieren ser cúpulas al igual que los partidos, al igual que los gobiernos y seguir recibiendo el dinero y ver cuánto se quedan y cuánto poquito le llega a nuestras comisarías. Por lo tanto, he estado conformando gobiernos y elecciones de gobiernos indígenas en cada municipio y firmas de convenio con los presidentes municipales, ya llevamos varios, para que se reconozcan como gobernanza y a través de las presidencias municipales los gobiernos indígenas metan sus proyectos agrarios, pecuarios, de cultura y demás, que tenemos varios que te puedo comentar ahorita, y a través de la presidencia municipal, la presidencia municipal solamente va a ser el tramitador. O sea, no se buscan saltar la ley, buscan que el gobernante se vuelva un mecanismo para que sean escuchados. Para que pueda reclamarse el derecho. No se está buscando crear un conflicto de gobiernos, no, se va a respetar esa parte. Lo que se está buscando es que se cumpla con la ley. La gobernanza indígena tiene los derechos también en su apartado A del artículo 2 y tiene muchos otros derechos internacionales que no se han respaldado aquí en México y sí en todo Centroamérica y Sudamérica, pero aquí en México no. Cuando somos el país que debería dar el ejemplo porque somos el que nos voltean a ver Centroamérica y Sudamérica, simplemente por la economía que manejamos. Después de Brasil sigue México y sin embargo en la parte indígena no ha sido así. Entonces lo que se busca es estas alianzas con los gobiernos municipales, pero el gobierno indígena es el que mete el proyecto. No el gobierno municipal va a decir, no el gobierno federal va a decir, esta comisaría necesita cuántos, si ni siquiera saben que existen en el mapa. Y tampoco va a ser con las gobernanzas indígenas estatales ni nacionales. Créanme que llevo por ahí con algunas alianzas nacionales, pero les dejo muy en claro, no crean que nos van a representar, porque ni siquiera yo busco representar a los municipios. Lo que busco es que cada municipio se represente a sí mismo, y por eso es el nombre del Parlamento. El Congreso de la Unión, el Congreso de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, son parlamentos, donde la gente llega a hablar, a platicar. Nosotros tenemos el Parlamento Indígena Nahuaca, donde los gobiernos de todos los municipios indígenas van a poder llegar a platicar para hacer proyectos de zona, de sectores, de transferencias económicas, culturales, de lo que quieran. Estamos conformando este gobierno, pero siempre respetando a los gobiernos electos, haciendo lo que nunca se ha hecho con los pueblos indígenas y mostrando con el ejemplo, porque la cosmovisión maya es el respeto de todos. No vamos a ir a atacar a ningún político, a ningún partido, a nada, porque eso nos denigra como descendientes indígenas mayas. Porque tenemos que dar. Los aztecas invadieron multitudes de culturas, masacraron, combatieron, llevaron prisioneros. Los aztecas llegaron al territorio maya y fueron recibidos, a pesar de ser violentos, y seguramente entraron matando mayas, y fueron recibidos con los brazos abiertos, tal y como fueron recibidos los españoles por los mayas, porque los mayas fueron los que recibieron aquí en este territorio, en Tabasco. Los mayas de Tabasco fueron los que recibieron a los españoles con los brazos abiertos, porque era una cultura totalmente pacífica como hasta el día de hoy. Entonces llegaron los aztecas y encontraron un pueblo con el cual podían platicar, negociar, recibir respeto, y tan así es
que Chichén Itzá, que nuestro pueblo en Yucatán lo desconoce, pero Chichén es territorio maya mexica. Kukulcán no es maya, Kukulcán es azteca, es mexica. El nombre de Kukulcán, Quetzalcóatl. Es la serpiente emplumada. ¿Y saben dónde se utilizaban las plumas en abundancia? Pues los mexicas. Y es la serpiente emplumada. Entonces, aquí tenemos a Kukulcán porque se construyó Samná, Labná, se construyó Chichén, se construyeron muchos pirámides cuando vinieron los aztecas y formaron esta alianza y se crearon la familia Itzá, que es mexica maya. Y vemos a Kukulcán y los dioses mayas. Tenemos a los chacmoles, a Chac. Entonces, la cultura maya que nosotros conocemos en su mayoría, no digo que toda, es la convergencia de todas esas culturas. Con la mexica, todo el predominio que nosotros podemos hablar ahorita en las pirámides es mexica maya. El Chichén Itzá, vamos a ver el grupo de guerreros en piedra, unos son mayas y los otros son mexicas. ¿No? El juego de pelotas que está escenograficado con figuras en piedra. Unos son mayas y los otros son mexicas. Chichén Itzá. Bajan las serpientes emplumadas, pero arriba, en el centro, en la casa, está Chac. Entonces tenemos esta mezcla de culturas y que no hemos respetado. Y la palabra nahuaca, que también la desconocemos, la palabra nahuaca habla de todo el territorio americano. Todos los pueblos de América son anahuacas. Y todos tenían culturas. Tenemos pirámides, la gente no lo sabe, pero en la parte del norte del país, en Veracruz, tenemos una ciudad maya. En Morelos tenemos también ciudad maya. Tenemos vestigios también mayas, no solamente es Tabasco y Chiapas, la parte más alejada, ¿no? Tenemos en el norte del país. Y eso lo desconocemos. Entonces, nosotros estamos hablando de nuestra grandeza, pero aquí muy importante, vamos a hablar no solo de nuestra grandeza. Las pirámides y los territorios ancestrales son propiedad de los indígenas. El gobierno federal y el gobierno estatal administran algunas y lo administran no porque sean los propietarios. Y se han hecho leyes para poder administrarlas. Algunas son violatorias del derecho internacional indígena y los podemos llevar a la Suprema Corte Internacional sobre los derechos indígenas. Y se ganan porque así está todo Centroamérica. Los indígenas en Perú administran sus pirámides, en Colombia administran, en Brasil administran sus pirámides. Aquí en México no, pero más que nada es por el desconocimiento. Bueno, Tulum ya tiene pirámides que están administradas por los indígenas y además el gobierno federal también cobra una cuota, ahí se cobra doble cuota. En Chiapas también hay territorios donde se cobra doble cuota porque los indígenas de ahí ya están cobrando. Para ti, para mí. Y además te cobra el gobierno federal. En algunos lados los grupos de Chiapas ya sacaron al gobierno federal para que no cobren doble cuota. Pero aquí no se va a pelear, aquí se va a reclamar, es un derecho internacional. Todo el patrimonio tangible de nuestra cultura es propiedad tangible de los pueblos indígenas. Yo soy indígena, yo no puedo reclamar Chichén. Como representante indígena sí, pero yo no lo puedo recibir cuando se gane. Pero todos los pueblos, que además es algo de lo que tenemos que agradecer a los españoles, es que dejaron los mapas de los territorios de las culturas y de las etnias, cómo estaban dibujados. Entonces tenemos los mapas del territorio Itzá, que es donde está Chichén y todas las demás pirámides que era de esa familia. Todos los municipios que están en ese territorio tienen el derecho sobre esas pirámides. Wow. Lo único que falta es que lo sepan, que nos organicemos y que reclamemos la propiedad. Es todo. El impacto económico no, se va a pagar impuestos. Y al final es un recurso que va a seguir dentro de Y es un recurso que va a beneficiar porque te vas a Piste y se ve un pueblo, perdón, no es despectivo para los pobladores de Piste y todo lo demás, pero es un pueblo que se ve muy jodido para todos los millones de dólares que genera Chichén Itzá. Cierto, cierto. Y ellos son los herederos y para entrar tienen que pagar. Excepto los domingos.
Excepto... no es discriminación. No es Con eso discriminación. los engaña. Puedes ir, si no tienes dinero, los domingos. Da gracias. Para que veas que somos buena onda. Para que veas que somos buena onda. Entonces, nos estamos organizando y no es pleito con el gobierno porque muchos de nuestros políticos en Yucatán y en todo el país también son indígenas. Me imagino. Solo que no lo saben. Algo que comentaste, ¿no? Que cuando te encontraste con un indígena creo que estabas peleando creo que estabas dando una iniciativa y el indígena te dijo, ¿no? Yo también luché por eso. Bueno, una diputada del PAN, no voy a mencionar su nombre, pero su apellido es Maya. Su abuelita hablaba maya, dice que su mamá entendía el maya y todo lo demás. Y cuando platico con ella y me dice, o sea que yo soy indígena, me dice. Y pues mi respuesta en ese momento fue, no eres indígena. Tómale. Porque no tienes la conciencia. Pero tienes todo lo demás para hacerlo si quieres. Solo agarra la conciencia. No te avergüences de dónde vienes. Al contrario, ¿quién se va a avergonzar en su sano juicio y conocimiento de venir del linaje maya? Astrónomos, científicos, químicos, no solo inventaron el cero, sabían que el planeta era redondo, sabían que el planeta giraba alrededor del Sol, mientras que en Europa tenían miedo de llegar a la orilla y caerse de la mesa porque pensaban que el planeta era plano. Imagínense lo adelantado científicamente y de conocimiento astronómico. Sabían navegar, sabían seguir las estrellas y las rutas, sabían los periodos para siembra y cultivo de acuerdo al movimiento lunar. Hoy va uno a la NASA o a cualquier lugar de Estados Unidos donde tenemos, o escuelas universitarias, y se encuentran no me acuerdo el nombre, pero pues tiene una cúpula con una parte abierta y por ahí sale un telescopio que es para ver las estrellas. Bueno, los mayas lo tenían, tenemos en Chiapas varios, aquí en el territorio yucateco no tenemos, pero tenemos en Campeche, tenemos en la parte baja de Quintana Roo, en Guatemala. O sea, al final de cuentas ellos han copiado lo que han descubierto en la cultura maya. Los 366 días, aquí los mayas ya lo sabían. En otra organización de A20, pero ya tenían los 366 días. Sabían que había un día bisiesto y no lo tenían cada 4 años, lo tenían cada 6 años. Y por si no saben, se están juntando muchos minutos para que llegue el momento y se dé un de febrero de 30 días. ¿Por qué? Porque nuestro conteo no es perfecto. Y los mayas sí contemplaban esa parte. Cada 53 años, cada 55 años, llama nueva, sol renaciente, nuestras culturas. Y es cuando se vuelve a empezar de cero. Por todos esos segundos y minutos, 14, y todo eso, que se van sumando. Entonces, si hablamos de nuestra cultura maya, tenemos que hablar de una civilización con ciencia, cultura, ciencia, y que no estaban locos para andar bien vestidos como yo el día de hoy, cuando hay un montón de calor en Yucatán, en toda la península, y andaban de acuerdo a eso. Tenían otro respeto. Los veían como menos porque eran nobles, porque hablaban con las personas de corazón y todo el que llegaba lo recibían. Cuando hablamos de los españoles y la península de Yucatán, la República de Yucatán, que así la nombraron los españoles, la República de Yucatán, aquí había otra sociedad colonial con los mayas de la que había después de Chiapas y Tabasco. Para allá eran más conflictos, guerras y cosas bélicas. Y para acá era más pasividad, tranquilidad, comercio. Siempre abusivo contra los mayas, definitivamente. Te daban algo que tú no le habías visto como la forma, porque aquí no se había hecho, y se llevaban el oro, se llevaban la plata, se llevaban el jade. Y uno decía, bueno, está bien, aquí conseguimos más, pero nos fueron saqueando de una manera muy noble. Pero la nobleza estaba en los mayas, no en los españoles. Pues sí. Entonces, compartir todo eso porque tenemos derechos, porque tenemos grandeza, porque tenemos de dónde sentirnos orgullosos.
Y si alguien dice, oye, es que tú no eres maya, que tú no... Miren, adelante, siéntense en la mesa, hagan lo que estoy haciendo, hagan más, yo me pongo en la cola. Aquí no se trata de estar peleando egos, sino se trata de lograr beneficios que hasta el día de hoy no se han logrado. Me acerco con todas las asociaciones indígenas, con todos estos representantes indígenas, y me he dado cuenta que la gran mayoría busca un cargo público. No digo todos, pero la gran mayoría está buscando un cargo público y utiliza la representación indígena una vez más, siendo inclusive indígenas, utilizando a su propio pueblo. De automáticamente rompiendo esa cosmovisión y quitándose el derecho. Y quitándose el derecho. Cuando yo hablaba de la parte de los dialectos mayas, también en algún momento estas personas que tienen 10 años, 12 años, 6 años, en la parte, algunos me quisieron exponer, ¿no? ¿Por qué dices dialecto si nosotros tenemos una lengua? Y le digo, sí, nosotros tenemos una lengua y es la lengua maya. Entonces, ¿por qué dices dialecto? Porque el shu es un dialecto, porque el sontay es un dialecto, porque el chol es un dialecto que salieron de la lengua maya. Nosotros no hablamos el español original, nosotros hablamos un dialecto del español, es el español mexicano, el español colombiano, el español venezolano, son dialectos, la lengua madre, la español. Nosotros hablamos el maya, algunos más que otros, yo entiendo algunas cuantas cosas, y es porque se me negó, no porque yo no quisiera, cuánto quisiera aprender maya lo más rápido posible, y mucha gente de comisarías, ay no, es que me van a criticar. Tengo personas que trabajan conmigo que son de comisarías y no hablan maya. Una de nuestras que nos visitó da cursos de maya por WhatsApp, intensivo, 3 meses. 3 meses, uy, está muy efectivo. Está bueno, para entrarles y difundirlos también. Sí. Y para entrarles, yo practico la parte del maya y créanme, es muy difícil, porque si te vas a la parte de Chichén, se habla un maya diferente al que se habla en Oshkushkap. Se habla un maya diferente al que se habla en Muna. Se habla un maya diferente, ¿por qué? Porque son diferentes dialectos. Si tú hablas de inclusive... Fíjense, si desconoces maya, yo te voy a decir, ¿qué entiendes por chichi? Abuelita. Chichi. ¿Y qué otra cosa entiendes por chichi? Viejito. Viejito. Viejita. Tatarabuela. ¿También chichi? Ah, chichi. ¿Ah? El acento. ¿También chichi? Ajá. ¿Saben de qué también se le dice a la abuelita? Chuchu. Ah. En maya, pero en otro dialecto. El soncil. Chuchu. En otro chichi. Chichi, chuchu. Ya. Si hablamos de por qué identificamos qué dialectos son mayas, porque solamente tenemos que preguntar cómo se dice comida, cómo se dice agua, cómo se dice mamá, cómo se dice papá, y estos son similares en todos. Pero unos se fueron a la sierra y aquí no hay sierra, entonces en la sierra pues vieron árboles que aquí no hay, le tuvieron que poner un nombre. Y vieron un pájaro que aquí sí hay, pero ellos le pusieron un nombre. Cuando el pájaro llegó acá se le puso otro nombre. Y cuando uno de aquí de repente te topas con un riachuelo, pues le pones un nombre al riachuelo. Cuando ya se topan un río, pues le ponen un nombre al río. Y cuando tú te chocas, pues él te habla del nombre del río y tú no le entiendes porque tú le pusiste otro nombre. Y eso ahí, pero si hablas de mamá, papá, comida, eso es lo mismo. Okay. Porque es lo que aprendes desde que en la infancia. Eso es lo que dice que es la lengua madre, porque es desde la maternidad que uno lo aprende. Y todo lo demás es donde ya te relacionas con tu medio ambiente. Y es lo que cambia. Entonces los dialectos de nuestra lengua madre va de acuerdo a tu zona geográfica, va de acuerdo a muchas cosas. Entonces, y eso yo también lo difundo porque a veces no lo entienden. Lo he platicado con maestros, con profesores en las universidades y me dicen, oye, yo no lo había visto de esa manera. Porque no se han adentrado en investigar más allá de leer un libro. Cuando hablan, dicen, en el libro tal se expone tal cosa y en el libro tal se expone tal cosa.
Y vino una española hace poco tiempo, hace un año, tuve una reunión con ella, una francesa, perdón, y vino a hablar de los derechos y los gobiernos mayas y a dar una conferencia. Y yo dije, ¿y cuáles son las fuentes? Y las fuentes son libros españoles, de españoles que escribieron libros, de otros libros que escribieron otros españoles. Y una deformación de la historia. Y ahora viene a dar clases aquí de cómo eran los gobiernos aquí. Imagínate, voy a leer tu libro para yo sacar un libro y de lo que leí, de lo que entendí de lo tuyo, ahora yo voy a dar mi libro, voy a decir que así se manejaba. Y así pasa con la gente de escuela, con los profesores, con los que tienen maestría. Y voy por mi voy en la tercera licenciatura, todavía no he terminado Derecho, Administración sí, Psicología, Carreras Técnicas 4, voy por la quinta. Y lo que estudio todavía es mucho más de lo que tengo en certificados escolarizados, porque me gusta mucho saber para que no nos timen y para poder informar a la gente de lo que no nos informan porque o no les conviene o lo desconocen también. Entonces, te agradezco esta oportunidad y que podamos llegar. No importa que critiquen, pónganse en acción. No importa que juzguen, pónganse en acción. Estas son las credenciales de identidad indígena que ya se presentaron a la Suprema Corte, donde la credencial indígena, como bien mencionaste hace rato, tenemos todos los datos de nuestra credencial del INE. La única diferencia es que no va nuestra firma. ¿Por qué? Porque nuestra credencial de identidad indígena tiene que ir respaldada por la credencial de identidad nacional, de que estamos en México. Una, nuestra identidad nacional, y la otra, nuestra identidad indígena. Es una propuesta para que lo pongan en las leyes, más si lo ponen o no lo ponen, pues no nos quita nada, porque tenemos el derecho de identidad y de autogobierno y de autoadministración. En el CUR se le están agregando 3 letras más, que tiene que ver de la cultura a la que pertenece el indígena. Qué chingón. Hay muchos objetivos, créame, hay muchos objetivos, no todos los puedo adelantar, pero hay muchos objetivos para tener esa libertad y al final esa hermandad entre pueblos, inclusive los no étnicos, porque esa es la cosmovisión maya. No todos los pueblos de las culturas en México tienen esa cosmovisión, pero pues en mi caso, yo siendo de la maya chontal, pues voy a difundir esta cosmovisión y la estoy difundiendo con todos lados. Vamos a ir a Baja California, a la constitución de un gobierno indígena ahí en Baja California, y a credencializarnos para tener nuestra identidad. Esta credencial es un derecho del autogobierno y de la autoadministración y de la identidad indígena. No necesitamos que nadie nos la pruebe. Pero por si tienen alguna duda, en la parte de atrás está el artículo 2, donde habla el derecho de nuestra identidad. Está los artículos de la ONU, de la OEA, de la Comisión Interamericana y de todos los que han, de la OIT, de los que es una credencial legal internacional. Y si me dicen que sí es institucional, claro que sí es institucional. Es de la institución de nuestra gobernanza. Y si me dicen y de las instituciones hasta el día de hoy no lo han hecho, no les interesa, no les conviene o lo desconocen, no sé. Pero la verdad es que tampoco puedo decir que es responsabilidad de ellos hacerlo. Es responsabilidad de nosotros. Exigirlo. Porque el derecho es de pueblos y comunidades que reconozcan autoridades propias. Y para ello necesitamos estar organizados. Si no estamos organizados, no podemos tener autoridades propias. Y si no tenemos autoridades propias, no tenemos derecho de comunidad y pueblos indígenas. Entonces, esto es una responsabilidad y una obligación de nosotros. Por eso tenemos 418 municipios en Oaxaca, en Cherán y en otros municipios, Cherán, Michoacán, también tenemos municipio indígena, que en la tele hablan de autogobierno, sí autogobierno, pero autodefensas le dicen. No, es un autogobierno.
y entre ellos el derecho a su autoprotección. Porque los 4 pilares que menciona es el autogobierno, la autogestión, la autoadministración y la autoprotección. Ellos están protegidos porque creen que el ejército cruza al lado de estas autodefensas y no les quitan sus armas. Porque legalmente no pueden quitarles sus armas. Porque tienen el derecho a la autoprotección cuando el Estado no se las ha podido garantizar. Ok. Entonces cruza el ejército, si no le quita las armas al narco, menos se las va a poder quitar a los pueblos que ya están fastidiados de toda la violencia que hay en nuestro país. Entonces, estamos credencializando y la intención no es que sean parte de mi gobierno, no. La intención es que conformen su gobierno en su propio municipio y que puedan hacer sus propias gestiones. Como gobernador, les estoy proporcionando proyectos ya hechos, ya elaborados, para que ustedes metan a través de las presidencias municipales, donde firmen estos convenios de colaboración, donde yo voy a firmar los convenios de colaboración para ver que sí sean legal y que no haya gato encerrado. Sí, vi que hay varias fotos en tu página. He firmado ya con varios municipios y me he sorprendido el momento de la plática con los gobernantes, el de Progreso, el de Xcuxcab, el de Cazacab. Por ahí tenemos el de algunos otros municipios pláticas, pero pues voy a hablar de los que ya tenemos las firmas y los documentos legales establecidos para poder gestionar estos recursos. Proyectos como toro de patio, como aves de traspatio, como vientre vacuno, proyectos apicultores, proyectos donde nuestros pueblos indígenas lo han recibido antes. O sea, estoy hablando de proyectos que ya existieron y que se fueron quitando y que generaba una economía directa a las familias, pero más allá de la economía, porque nos han inculcado en el consumismo y el valor del dinero. La gente que habla de dinero desconoce la grandeza de nuestros pueblos. En nuestro pueblo una chichí, una abuelita, quien sea, se enferma y toda la gente del pueblo cruza a saludarla, llevarle su comida, a verla si necesita algo, la llevan a la iglesia, la van a buscar. Yo he ido y me dice, ¿nos apoyas para llevar? Y trepamos a uno en el carro, la llevamos acá, llevamos al otro. De repente hay un evento y una fiesta y la chichí tiene que estar en el evento y la fiesta, y no es una, son varias. Y llego a las comisarías y vamos a buscar a las chichis, las llevamos y todo lo demás. Cuando hoy en día en las ciudades y en las colonias y en los fraccionamientos ni a las propias abuelas y abuelos lleva uno para ningún lado. Queremos rescatar eso, porque si no se hace es porque se nos ha inculcado el valor que tenemos como seres humanos y lo importante que es dar ese valor también a los seres humanos que nos rodean. Eso en nuestros pueblos no se ha perdido, eso sigue todavía en nuestros pueblos. Lamentablemente, entre más cerca están los pueblos de ciudades, más se van contaminando de esta destrucción social y familiar que todavía hay en las comisarías. Entonces, no queremos que eso pase, queremos contagiar a las ciudades de toda esta grandeza social y familiar que se vive como una gran familia en nuestras comisarías. Eso queremos hacer, pero no lo vamos a hacer con los gobiernos y con la forma individualista que se establecen las leyes. Por eso estamos haciendo también pues nuestras normatividades de gobernanzas indígenas, donde se establezcan, donde está muy establecido el bien común, va por arriba del bien individual. O sea, reconocemos que es tu derecho, pero mira, se va a perjudicar a tanto, así que por esta ocasión, pues no pasa, te hacemos a un ladito por el bien de todos, pero también tú vas a ser beneficiado, pero en medida proporcional de la comunidad. Claro, o sea, no hay gandallismo, es no. Más pareja la cosa. Es más pareja la cosa, y el que más trabaja más tenga, y el que menos gasta más tenga, y así sucesivamente, ¿no? Y el respeto en esta parte. Entonces, es lo que se está buscando, no nada más es un dinero para buscar, sino también recuperar la familia que de verdad en el centro y en el norte de nuestro país está caótico. Ya no solo en el centro, si hablamos de Tabasco, que es el sur, si hablamos de Chiapas, que también hay muchos secuestros, también ya está caótico. Ciudad del Carmen está caótico también, los levantamientos, el secuestro y la violencia, y cada vez se está acercando más dinero a Yucatán, y dicen que bueno, déjame decirte que el dinero, solo por dinero, no trae bondad, trae malicia. Entonces, cuando el dinero viene con una intención generosa,
pues traerá bondad, pero cuando solo viene por el puro valor del dinero, va a traer malicia. Donde hay dinero, se mueven los que van a traer el dinero, el que lo trabaja y el que lo busca fácil. Entonces Yucatán nos espera porque no estamos preparados como una sociedad, como las del norte, como las del centro. Nos va a ir peor que esas sociedades. Que la ciudad, que el estado más seguro, se lo jactan los gobernadores. La realidad es que estamos en un estado más seguro porque tenemos a la sociedad más pasiva. No por la seguridad que nos brinda el Estado, sino por una sociedad pasiva. Cada vez esta sociedad pues está más mezclada. Cada vez esta sociedad de yucatecos está más contaminada. Ya hay yucatecos haciendo cosas que antes no hacían, hace 10 años. Y todavía no viene la maldad. O sea, si al final de cuentas pensamos que ya... No, todavía no viene la maldad. Cuando venga la maldad, miren, levantar a una mujer en Tijuana, en Monterrey, y subirla a un carro entre una persona o dos, una mujer que pesará, no sé, 70 kilos, que medirá unos 60, 65. Pero ¿cuánto miden nuestras mujeres en el estado de Yucatán? ¿Cuánto pesan si son jóvenes? Un levantón está así. ¿Cuánta seguridad, cuánta confianza no hay porque no ha pasado esto? Y cuánta facilidad y cuánta exposición tenemos porque no ha pasado. Cuando empiece a pasar, no vamos a saber ni qué hacer. Vamos a encontrar nuestra esquina. No vamos a encontrar nuestra esquina. Pero van a levantar, bueno, mi esposa 1.49, mi hija un poquito más alta, pero no mucho, pero la gran mayoría 1.50, 1.52, delgaditas, ni siquiera van a tener que frenar, van a venir, pum, vente para arriba. Ahí está. Entonces, tenemos que prepararnos y la verdad es que no va a ser con los gobiernos que tenemos, no van a poder, muchos se van a colorir. Porque si la violencia avanza, ya nos enseñó Bukelele. Cuando se quiere acabar con la maldad, se acaba. En un país mucho más pequeño, con mucho menos recursos, cuando se quiere acabar con la maldad, se acaba. Y los maras eran una contaminación de Centroamérica, ya de México y del norte, del sur de Estados Unidos. Y acabó con los maras. Entonces, aquí nuestras autoridades, pues por amenazas, por intereses económicos o lo que sea, no tienen la capacidad de enfrentar eso. Necesitamos preparar nuestra sociedad y no es volviéndonos agresivos, es volviéndonos organizados. Y compartir, si con los mexicas que eran violentos y muy violentos, Le cambiamos su y le parecer. cambiamos su chip cuando llegaron acá, pues podemos hacerlo con todos los demás. Todo el mundo quiere un lugar seguro para llevar a su familia. Todos, hasta los que viven en el cerro, sembrando opio, sembrando droga. Ellos quisieran estar mejor. Ya viajé por muchos estados. Ya estuve en Zacatecas, ya estuve en la sierra. Ya me topé con esa gente armada. Y yo les platico. Esto es lo que tú elegirías si tuvieras la posibilidad de elegir. Y dicen que no. Pero no encontraron otra opción. Esté bien o esté mal, ¿qué importa? Es lo que es, donde estamos. Entonces, esa pues es la parte de mi función. Empezaste con la pregunta, ¿no? ¿Qué hace un gobernador indígena? Pues no sé qué hagan los demás, no sé qué intereses persigan, pero esto es lo que yo hago. ¿Es cansado? Sí, es cansado. ¿Es arriesgado? Pues creo que ya les platiqué. Imagínense qué tan arriesgado puede ser esto. Afortunadamente hasta ahorita me están tomando como un loquito. Tengo demandado al gobierno del estado por el plan del desarrollo urbano. No contempla a los pueblos indígenas en ninguna mención de todo el plan de desarrollo urbano. Y se van a construir edificios, fraccionamientos. Se está desmembrando comunidades indígenas. Y refiero a desmembrando porque te ponen edificios de gente que tiene poder adquisitivo y te ponen un restaurante donde los panuchos cuestan 80 pesos y la persona de la esquina vende los panuchos a 12 y la gente que le compra los compra a 12 y luego la gente cuando se llena el restaurante de la gente que los paga 80 pesos para comprarlos de 12 y dicen que están muy baratos y comentan que adentro están a 80, pues la de 12 lo sube a 20, luego lo sube a 30 y la gente del pueblo ya no tiene para comprarlos. Y ya se vuelve una...
Y se empieza a ver una desintegración de la sociedad. Y como ya no tengo para comprarlo y como ha subido los precios por la cantidad de gente con más economía que ha llegado, pues no me queda más que vender mi casa y empezar a desmembrar mi comunidad y ver dónde consigo. Me voy al sur de Mérida para vivir. Me voy desplazando, me voy a un lugar donde... Y desaparece la comunidad. Y eso está pasando en nuestras comisarías, en las que están alrededor de Mérida, en las que están alrededor de las ciudades, de los municipios. Se están desmembrando y se está perdiendo esta alianza. Y los que se quedan para ser, pues, discriminados, vistos hacia abajo, por la misma ignorancia hasta de los que tienen. Hasta de los que tienen. La gente que tiene dinero no es mala, son ignorantes también. Pero no es mala. Si supieran lo que ocasionan, a lo mejor buscarían otras estrategias. Hay lugares donde vive gente que tiene dinero con la gente del pueblo y buscan estrategias para no perder el orden. Tenemos comisarías aquí donde me hablan la gente que tiene dinero y quiere organizar estas gobernanzas indígenas. Y yo le pregunto, ¿y cuál es su interés? Y me dicen, es que venimos a vivir aquí por lo tranquilo y por lo pacífico. Y se está llenando de carros, se está llenando de construcciones, se está acabando con la comunidad con la cual nosotros venimos y nos atrajo. Se está acabando esa paz, se está acabando esa armonía y venimos huyendo de la ciudad y ahorita ya nos está alcanzando la ciudad. Gente que tiene recursos ahora está buscando que eso no se pierda. Y llegaron y dicen, pues nosotros intentamos no afectar, pero ya nos alcanzó. Es que no vienen con malas intenciones. No todos, pues. No todos, y desconocen, porque terrenos hay un montón. Ahora, la verdad es que la gente que está viniendo a Yucatán viene por la tranquilidad que hay, huyendo de toda la maldad que hay en todo el país. Es una. Viene porque Carlos Slim puso 2 rascacielos, lo anunció desde hace mucho tiempo y compró un montón de terrenos y pone, donde se mueve Carlos Slim, saben que ahí va a ir el negocio, entonces todos empiezan a comprar alrededor de donde él va. Así sea un desierto, si él compra y empieza a construir, todos van alrededor. Porque es garantía de porque éxito, lo que va cayendo de migaja hace ricos a los de alrededor. Entonces vino Carlos Slim y se está poblando una ciudad que el día de hoy salir del periférico, de la mitad de la ciudad, salir a periférico o entrar en la mañana o a las 6, 7 de la noche, ya es caótico y se espera que los siguientes 5 años incremente un 20% la población en el estado y la gran mayoría viene para Mérida y su periferia. Vamos a tener un caos como en la Ciudad de México en tan solo 5 años más. Y esto es por una falta de organización, por no contemplar a los pueblos indígenas, por no contemplar la armonía que debe estar el territorio, la naturaleza y el dinero y la inversión. Solo fijarse en el dinero, no se fijan del caos que va. Centrificaron el crecimiento en Mérida. En Mérida, mira, me encanta la plática y qué bueno que me das el espacio, porque si vamos a hablar de algo que también nos interesa, es de la contaminación de nuestras aguas y de nuestro temas fuertes. Territorio. Temas fuertes, o sea, son temas fuertes porque si se desconoce de por qué el territorio maya, que estuvo poblado en su totalidad, las pirámides que conocemos no son ni el 5% de las pirámides que hay. Ahorita que se abrió el Tren Maya se descubrieron cientos de pirámides, algunas se saquearon por el mismo gobierno federal, por los constructores, otras se enterraron para poder continuar con el Tren Maya. Por allá también impugnamos el tramo 5, porque eso se estaba haciendo, entre muchas cosas. Y bueno, pero volviendo a la parte del tema, del agua. En México llueve y México tiene una altura y tiene un cerro. Y el agua se va filtrando, se mete en los ríos, cae en los ríos por fuera, cae en los ríos subterráneos y el agua se va limpiando. En Yucatán no tenemos eso. En Yucatán no tenemos ríos. Y cuando alguien dice, pero los ríos subterráneos, no tenemos ríos subterráneos en Yucatán. En Yucatán tenemos canales, como los canales que hay en Venecia. Y si alguien ha ido a Venecia, pues lo comparta. Y si no, averígüenlo. Apesta mierda Venecia. Dice. Nosotros tenemos canales.
El movimiento que hay en los cenotes y en nuestros canales va dependiendo en la hora del día del mar. Si sube la marea en la noche, el canal se mueve para acá el agua, y si baja la marea, el canal se mueve para acá. Porque es un canal, no hay una caída de agua. Solo cuando llueve se corre un poco de agua hacia el mar. Pero ahorita hemos tenido muchos años que casi no ha llovido. Entonces, todo se está acumulando. Tenemos un canal y se está acumulando. Los mayas poblaron todo el territorio. Y dicen, no se explica por qué los mayas hubo un periodo que prácticamente se extinguieron. Fue por la contaminación de sus aguas. Y por mucho que cuidaban el no cagar donde toman, eran tantos que no hubo manera de que lo pudieran evitar. Contaminación de sus aguas. Y ahorita tenemos un incremento de población donde por más que quieras, se suben edificios y todos hacen del baño el mismo chorrito. Y para los que no saben, el agua del agua potable se saca a partir de los 34 metros de profundidad. A partir de los 34 metros de profundidad se saca el agua para tomar y ya está contaminada. Y se saca para que vaya filtrando. Pero muchos pueblos viven todavía con su pozo, su sistema de riego es del pozo de 6 metros, de 12 metros, y donde el agua ya está contaminada. Me tocó aquí por donde está lo de Citilpech, 2 poblados antes de Citilpech, comprar elote. Y abro el elote para comerlo y huele a mierda. Paré, regresé y le pregunto a la vecina, y discúlpeme, esto así huele todo, me dice. Hasta la naranja. Compré la naranja, corto la naranja, la huelo y huele a mierda. Y no es Citilpech, son 2 pueblos antes. Porque donde tira uno acá, pero se esparce y llega a otro lado. Y con eso se están regando las plantas, con eso se están regando los cítricos. Viene una contaminación caótica y luego se les ocurrió traer un proyecto económico de inversión para beneficiar a China y a Japón y criar cerdos por todos lados en un lugar que no tiene altitud y por lo cual no se puede filtrar el agua para que se vaya purificando naturalmente. Y donde dicen, ok, doy capacitación normativa, 150 cursos normativos, así que si vamos a hablar de normas, también sé de normas. Las partes por millón que son vertidas al aire, a la atmósfera, que están permitidas o permisibles, como dicen las normas, las partes por millón o partículas por millón que pueden ser tiradas al manto acuático o freático, para aquellos que también son expertos, o freático, que son permisibles, las partes por millón que pueden ser quemadas y tirar en micropartículas por millón y se esparzan en el aire, las partes por millón que se puedan tirar en polvo, como las heces fecales que se puedan tirar en polvo, si cumplen, van y le hacen la prueba a Quequén o a cualquier otra. No es Quequén en sí es responsable, sí, todo el que produce algo es responsable hasta su desecho final, ahí no hay vuelta atrás, pero Quequén, Bachoco y todas las demás empresas. Es permisible, perfecto. ¿Qué pasa cuando esa parte por millón la tiras y es permisible? Sacas otra parte por millón y la vuelves a tirar y es permisible. Sacas otra parte por millón, haces tus estudios y es permisible y la vuelves a tirar. Aquí en este territorio se está estancando. Y aquí en este territorio, en este terreno, en este sistema de agua, se está almacenando. Entonces, cuando lo sacas de tu planta, cuando lo produce tu planta, cumples con la norma, partes por millón. Pero donde los estás depositando, se está acumulando y generas una contaminación ambiental de la tierra, del agua, del aire. Y algo muy importante para todas las personas que viven en las comisarías y en los pueblos, que les llegan los olores de heces fecales, de cualquier planta, de la que sea. Se menciona Quequén, pobrecita también los de Quequén, porque pues son trabajadores que también no saben lo que ocasionan. A lo mejor es la primera vez que escuchan esto y no lo habían razonado. Pero todos tenemos el derecho constitucional de un aire respirable.
Y si vamos a casa del gobernador o del presidente de la República o de los diputados, presidentes municipales o de los senadores y le tiramos mierda en su puerta para que huelan, estaríamos violando la ley, porque le estaríamos dando una atmósfera respirable a mierda. Y nuestros pueblos, mientras se tiran en el aire todas estas partes por millón permisibles, nuestros pueblos en las tardes, que es cuando baja la presión atmosférica y baja también cierta velocidad del aire, va bajando. Bueno, la velocidad del aire abajo incrementa, pero que está arriba va bajando, en que va cayendo la noche, con la pesadez del sereno o de la noche, va bajando. Y todo lo que está más arriba de contaminación va bajando. Y en nuestros pueblos y comunidades indígenas, algo que es parte de la cultura es que nuestros abuelos, nuestras abuelas y los padres mayores salgan con su camisa abierta, se sienten en su piedra, se sienten en su árbol a recibir la brisa de la noche. ¿Quién no ha ido a unas comisarías a esas horas? No falta. Y están los abuelos así sentados? Tienen que estar escondidos porque el día de hoy olor a mierda en algunas comisarías. No es contra la empresa, es el derecho de nuestros pueblos y comunidades indígenas. El derecho a un aire respirable, el derecho a no afectar sus usos y costumbres, como el salir en la tarde a respirar este aire, donde ni los pájaros ya hay. Salían a respirar y a escuchar sus pájaros, ya no hay ni pájaros. Entonces, no es, y la estrategia financiera es, vamos a Yucatán porque el agua está fácil de sacar. Eso es lo que a mí me interesa. Vamos a Yucatán y nos ponemos cerca de los pueblos porque así tenemos a la mano trabajadora cerquita. Eso es lo que a mí me interesa. Y luego vamos a vender todos los puercos a Asia. Una parte la dejamos acá, lo de menos calidad, y a Asia. Oye, qué chingón. Pero no se beneficia al Estado. Se le deja una contaminación que va a durar años y décadas revertirla. Ah, su madre. ¿Ah? Y cuando eso pase, ¿sabes qué van a hacer con todas esas plantas? Las van a desmantelar y van a buscar otro país pobre y jodido con políticos que no quieran a su gente, que no quieran a su pueblo y que tengan residencias en Nueva York o en Arabia Saudita, y les van a dar los permisos y las concesiones para que se pongan. Las concesiones de todas estos tipos de granjas desmedidas en un espacio corto y además en un sistema, digamos, de planicie a nivel del agua donde no hay una filtración, solo beneficia a la parte de los políticos, solo beneficia a la misma empresa que es de fuera y perjudica a la gente del pueblo. Entonces, todo esto y mucho más es parte de lo que podemos cambiar con las gobernanzas indígenas en sus municipios, porque van a poder, mediante usos y costumbres, mediante sus gobiernos, establecer normas de contaminación ambiental, normas de contaminación al medio ambiente, porque en nuestros ancestros también había eso. Si olía a mierda, buscaban el lugar y el origen. Y a ver, espérame, es que estoy haciendo, ya no lo puedes hacer acá porque todo lo demás. Habían normas. Entonces, Semarnat, que es federal, que está dando los permisos, el gobierno estatal con la dependencia, dirección que también da los permisos y todo lo demás, podrán dar los permisos. Pero si el gobierno indígena no da los permisos de acuerdo a sus usos y costumbres, establecidos como normas, no van a poder asentarse ahí. Y si ya están asentadas, van a tener que o comprobar la no contaminación bajo una inspección rigurosa de los gobiernos indígenas del municipio, o tener que reubicarse en otros sitios. Chingues. Es que es otro pedo. Sí, entonces esto es mucho más profundo, es mucho más largo, y obviamente pues esperamos que se vayan uniendo también políticos que quieran pues ver que si hay otra manera, que no es necesario perder la dignidad, perder los valores, perder los principios, perder la humanidad, no es necesario. Para tener dinero, para vivir bien, no es necesario ser mal político. O sea, no lo es. Y para tener a la gente contenta y que te apoye, mucho menos
haz las cosas bien, habla claro con las personas y las personas van a apoyarte al 100. No importa si vienes de Marte, genera un beneficio real más que promesas y pues vamos a tener mejores resultados todos, hasta los políticos. Qué chingón. ¿De dónde puede obtener la gente esta información o entrar más a fondo, como comentas? Bueno, la página en Facebook es Parlamento Indígena Nahuaca. Ahí pueden ver parte de lo que se ha estado haciendo, de lo que se ha avanzado, de lo que hemos estado difundiendo, las firmas de convenios con los municipios. Seguimos visitando a más municipios. Pero cuando les digo seguimos, quiero también ser realistas. Somos un grupo de gente muy pequeña y que todos pagamos con nuestros recursos. Yo afortunadamente pues puedo disponer de más recursos porque así me lo manda del cielo. La verdad es que del cielo me lo mandan, puedo disponer, pero no todos. Y los que se quieran sumar aquí no hay dinero. Aquí lo que hay es mucha dignidad, muchos valores, muchas ganas por hacer. Hay infinidad de gente que se da de golpe en el pecho, que por su pueblo, pero solo quiere un cargo público donde le paguen. Entonces, si no le pagan, no hace nada por su pueblo. Entonces, si alguien quiere ver esta parte, que entienda que es un compromiso, que no se les va a pedir ni siquiera que salgan de su municipio, que lo trabajen en su municipio, se les va a dar toda la asesoría legal de mi parte, todos los formatos para que conformen las convocatorias para gobernanza indígena, vamos a ir a hacer los testigos del día de la elección, notificar presidencia municipal, gobierno del estado, todas las instituciones, todos los gobiernos, federal, municipal, estatal y los 3 poderes, se notifica de la convocatoria, porque es un proceso legal, y cuando se haga la convocatoria y se haga la elección, ya van a tener un gobierno ustedes ahí. No saben cómo, yo les puedo estar orientando de cómo se van a acercar con el presidente municipal, que desconoce de esto. No se molesten, hay que llegar a informarles, hay que mostrarle la ley, hay que mostrarle todo lo demás, hay que credencializarse para que también tengas tú una identidad propia, además de una institución que ya será también tu institución, que tú vas a representar o que te va a representar a ti, y donde pues tenemos proyectos que si nos ponemos las pilas en muchos municipios, pues vamos a poder implementar. En Progreso, en la comisaría de Paraíso, se está construyendo el primer campo ceremonial Poctapoc, conocido como el juego de pelota maya, entre 3 millones y medio de pesos, quizás hasta 4, se va a llevar la construcción. El presidente municipal de Progreso no lo metió en su presupuesto, lo consiguió por medio de apoyos en enero y finales de enero, lo consiguió por medio de apoyos. Sin embargo, esto es a través del presidente municipal, pero no requerimos hacerlo de esa manera. Con la gobernanza indígena va a ser a través del presupuesto como el de los 155 mil millones de pesos. Como debe ser. Como debe de ser, que metamos el presupuesto por lo menos para 10 campos ceremoniales Poctapoc, donde la primera ruta sería desde Progreso hasta Tecash, Oxuscal, Muna, Humán, ¿cómo se llama Abalá, Mérida, Progreso, y no me acuerdo una más, creo que nada más, son 8, y donde los campos ceremoniales tienen que estar en comisarías, no en las ciudades, en comisarías. Además de estos, ganado, ovino, toro de traspatio, y donde es más allá del recurso, es el hecho que un toro de patio pues tiene que ser alimentado por los niños o los jóvenes de la casa, y normalmente es algo que la mamá es la que lo supervisa, que le estén dando de comer, que lo saquen a pastar, que lo muevan de un lugar a otro, y pues es algo familiar. Cuando ya están grandecitos, pues van al sacrificio, se vende, genera economía, se recupera el trabajo que se hizo familiar, que además genera unidad familiar, unión familiar, principios y valores en el cuidado también del animal y en la responsabilidad de estarlo atendiendo, genera muchas cosas que se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, va más allá de solamente economía, va con la parte de la conformación familiar,
como se hacía anteriormente. Y tenemos muchos proyectos que también se les va a estar compartiendo para que pueda llegar. Y en las mismas gobernanzas, también pues cuando tengan las gobernanzas, se va a generar también el proyecto de la gobernanza para meter la solicitud del presupuesto. Todos nuestros gobiernos tienen un ingreso y tienen un salario, pues que ustedes también en sus municipios tengan un ingreso y tengan un salario. Le quiero mandar un agradecimiento también al presidente municipal de Oshkoshka, porque pues él se está adelantando a todo esto, porque él ya nos reconoció como gobierno indígena, al gobierno indígena de Oshkoshka, lo va a ver en Cabildo para que también ya esté dentro del presupuesto de la gobernanza indígena en Oshkoshka. O sea, esto es histórico, va a pasar a la historia, quizás no lo sepa, pero va a pasar a la historia como el primer presidente municipal y el primer cabildo, no solamente es de un hombre, que va a aprobar, inclusive antes de que ya esté en la Constitución del Estado, que va a gestionar, no legislar, aunque es una legislación también, pero de reglamentaria, va a reglamentar en su municipio que exista la gobernanza indígena y que ésta tenga un fondo económico para dicha gobernanza. Y a través, como lo marca el artículo 12, su apartado B, de la presidencia municipal, se metan los proyectos, también lo vamos a presentar al Congreso Estatal y también a través de nuestros representantes federales indígenas, también se va a presentar con la Cámara de Diputados para que de una vez cuando se meta el proyecto de los millones, seguramente van a ser más de 160,000 millones para el próximo año, ahí mismo le digan, ok, esto es para los pueblos indígenas, bueno, pues aquí tenemos estos proyectos, mételos de una vez. Y ya desde ahí ya vengan etiquetados. Esa es la intención, pero nos tenemos que unir organizadamente. Esto no es de partidos políticos, no estamos haciendo menos a los partidos políticos, pero los resultados que han dado y los gobiernos, los resultados que han dado, nos vemos ahorita en la necesidad, cuando debería ser una obligación, de reclamar los derechos indígenas. Ahorita lo estamos haciendo por la necesidad, pero en realidad debería ser una obligación, pero desconocemos de nuestros derechos, de nuestra obligación y de nuestra historia, y pues también yo entiendo que nuestro pueblo no lo sepa. Y de todo corazón a toda la gente, si alguien dice, oye, es que yo lo puedo hacer mejor, adelante, adelante, si lo puedes hacer mejor, adelante, porque yo no estaba buscando terminar como gobernador indígena, no estaba buscando terminar como secretario nacional, me han hasta ofrecido postularme para una presidencia nacional, no es mi intención. Yo tenía otras intenciones, pero Dios me puso en este camino y pues no voy a decirle que no, pero espero también encaminar porque también tengo otros caminos que andar, así que aquí voy a estar hasta mi periodo 2028 y la finalidad es que inclusive pudiera en algún momento desaparecer la gobernatura estatal para que se quedaran solamente las gobernaturas municipales y el parlamento indígena de gobernaturas estatales, y a través de un parlamento, una mesa directiva con un presidente estatal que sea gobernador indígena o gobernadora indígena y que sea el presidente de la mesa directiva, no el mandamás, porque si no lo sabían, los tres poderes de la Unión no vinieron de Europa. En Europa, Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra, tenían reyes. Y era descendencia, su hijo era el mayor, el que heredaba. Entonces, si no lo sabían, los tres poderes de la Unión salen de nuestras culturas. Nuestro Consejo de Ancianos, que es la Suprema Corte de Justicia por sabiduría, tenemos nuestro Consejo Mayor, que son las cabezas de familia, tanto de granjeros, ganaderos, agricultores, como de guerreros, que son pues nuestra Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, o el Parlamento, así se le decía el Parlamento, y pues nuestro Tlatoani o Xalachguiñic, que era el jefe mayor, pero era uno de los tres poderes. Y cuando se saca la Nueva España y se queda Iturbide,
pues se continúa con esa parte de la monarquía, de un mandamás y por allá. No aguantó más que un año, entonces se fue a la república y se empiezan a dividir los poderes en 3, porque es la parte que aprendieron los europeos, que el día de hoy ellos ya llevan el sistema pues que manejaban nuestras culturas. Pues muchas gracias, ya es tarde. Unos ya es tarde, pero pues me siento muy agradecido por el espacio. Muy buena información, información muy pesada, muy fuerte, que la realidad es de que no se ve en cualquier lado. Esa es la parte, creo que es más importante. No se ve. Que es necesario difundirla, es necesario escucharla y sobre todo, pues como te digo, este es tu espacio. Cuando necesites cualquier cosa puedes regresar con ningún problema, ya que me habías comentado que tenías otros temas los cuales podemos abordar de manera independiente a todo lo que nos habías dado. Claro, soy multifuncional, hago un montón de cosas así como tú decías, no, el tiempo no nos alcanza. Yo creo que sí nos alcanza y nos sobra. Porque si se nos presenta otra idea, nos aventamos, Así ¿no? es. Al final de cuentas, nos aventamos. No hay que saturarse. Muchas gracias igual por el espacio. Y muchas gracias también a todos los que vean tu video y esta información y compártanla. Compártanla. No hay que pelear lo que es nuestro, ¿eh? Aquí no hay lucha, aquí no hay pleito, eso lo utilizan los partidos políticos, no. Aquí hay demanda, se demanda lo que es de uno. No hay duda de ello. Es de nosotros, está escrito en los derechos, en la Constitución y en los tratados. Es de nosotros. Lo único que estamos haciendo es demandarlo. Pero para demandarlo nos tenemos que organizar y constituir. Es todo. Hay formas. Hay formas, claro. Excelente, pues muchas gracias. Y pues ya se las saben, banda. Nos vemos. Bye.